Hola, bienvenidos al canal de la profesora Milixa Indaburo y con ustedes el profesor Javier. Bien, nuestro tema de hoy es el cálculo del límite de funciones. Para poder llevar a cabo esta actividad se debe de conocer una serie de reglas, ¿sí? Yo las resumí en solo 6 reglas nada más. La primera de ellas se llama el límite de una constante. ¿Ok? Entonces, el límite de una constante es igual a la constante. Cuando se menciona una constante se refiere a un número, es decir, se refiere a cualquier número. Eso es lo que se refiere o eso es lo que se conoce como una constante. Entonces, si a ustedes se les da un ejercicio donde la función es una constante, el resultado es esa misma constante. Así de sencillo. Por ejemplo, la función es f de x es igual a 10. Entonces, el problema dice, determina el límite de esa función cuando x tiende a 5. ¿Cuál es el resultado? 10. Ahora, si la constante fuese un raíz cuadrada de 2, su resultado es raíz cuadrada de 2, porque raíz cuadrada de 2 es también un número. Si el resultado si la función es f de x igual a 3 quintos, entonces el resultado es 3 quintos, es decir, el límite es 3 quintos. ¿Ok? Pero en este caso, en este ejercicio, la función es 10 y su resultado es 10 cuando x tiende a 5. Veamos la gráfica. Entonces, si ustedes grafican esta función, que es 10, les va a dar una línea horizontal, es decir, esta línea de este color, esta línea es la función f de x igual a 10, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando x tiende a 5? Bueno, observemos, nos vamos al eje de las x, ¿sí? Aquí está 5, ya como ustedes saben, lanzan una línea vertical cementada a donde toca, nos vamos al eje de las y. ¿Cuánto da? 10. Ese es el límite de esta función f de x que es igual a 10. Es decir, siempre cuando se les dé una función constante, es decir, siempre cuando se les dé una función de un número, el resultado es ese mismo número. Bien, pasemos entonces a la siguiente ley y ella se llama el límite de la suma algebraica. ¿Ok? Les recuerdo que cuando se habla de suma algebraica, ¿sí? Es porque sí, es verdad, es una suma, pero cuando se incorpora la palabra algebraica es porque a esa expresión va a existir tanto sumas y restas. Entonces, esto es lo que se refiere a lo algebraico, ¿sí? Por eso que yo aquí en la fórmula le estoy colocando que en el ejercicio puede ser que estas dos funciones se estén sumando o puede ser que estas dos funciones se estén restando. Esto significa más o menos, es decir, puede en el ejercicio existir un signo más o también puede existir un signo menos. Entonces, cuando existe la combinación de sumas y restas, estamos en presencia de una suma algebraica. Bien, entonces pasemos a esta segunda ley que se llama el límite de la suma algebraica de varias funciones. Entonces, ¿es igual a qué? Es igual a la suma algebraica de sus límites. Entonces, cuando se les dé un límite que exista una suma de manera algebraica entre las funciones, ustedes deben de acomodarla así como ustedes están viendo acá. Fíjense que aquí tienen la primera función llamada f de x. Entonces, este link se lo van a dar a esta primera función y queda de esta forma. Queda como el link de f de x cuando x tiende a. Pero este link también se lo van a dar a g de x y este link también se lo van a dar a h de x y le van a colocar los signos dependiendo de lo que ustedes tengan. Si aquí hay un signo en el ejercicio de ustedes, hay un signo negativo, entonces ustedes aquí colocan negativo. Si aquí está un positivo, entonces ustedes colocan positivo. ¿Ok? Una vez que ya lo acomoden, que esté así, de esta forma, ustedes van a sustituir el valor el valor de a, ¿sí? ¿En dónde? ¿Dónde están las x de las funciones? Veamos el ejemplo. Ok, la función es esta, ¿sí? La función es x a la 2 más 6x. Pero x a la 2 es
una f de x y 6x es g de x. Ambas se están sumando. Entonces, estoy en presencia de que de aplicar el límite de la suma algebraica. Es decir, que así como la estoy viendo, ella está de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Deben de acomodarlo como dice la fórmula. ¿Cómo es eso de acomodarlo? Le van a dar el link a x a la 2 y le van a dar el link al 6x. Fíjense que ya en este paso ya los links lo tienen cada uno de ellos. ¿Y qué signo va acá? El signo positivo que tiene acá. Una vez que ustedes ya lo acomoden, entonces digamos que en el siguiente paso ustedes van a sustituir ese 3 donde están las x. Y queda de esta forma. Fíjense que aquí dice x a la 2, pero fíjense, aquí dice x tiende a 3. Este 3 lo van a sustituir donde están las x de las funciones. Entonces quedaría como 3 a la 2 más 6x. No es x, sino es 3, 6, 3. Y normalmente 3 a la 2 es 9 y 6 por 3 son 18, se están sumando y esto nos da la final 27. Este es el resultado, este es el límite, ¿ok? Entonces decimos que el límite de x a la 2 más 6x cuando x tiende a 3 es igual a 27. Veamos la gráfica. Entonces esta curva, ¿quién es? Es x a la 2 más 6x, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría cuando x tiende a 3? Veamos. Cuando x tiende a 3, bueno, listo, subimos, tocamos un punto, intersectamos y nos vamos al eje de la y. Miren, entonces el límite de la función esta, cuando x tiende a 3, es igual a 27. Listo. Entonces, pasamos a otra ley y ella se llama el límite de producto o del producto de varias funciones. ¿Okay? Esta es parecida al límite de la suma algebraica. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense. Es parecido a diferencia de que estamos hablando de producto, es decir, de multiplicación. Pero ¿por qué yo digo que tiene una cierta... ¿Por qué yo digo que se parece? Porque ustedes tienen que en el momento de acomodar lo que es esta parte, el link se lo tiene que dar a cada una de esas funciones. ¿Ok? Parecido al límite de la suma algebraica. ¿Ok? Bueno, concentrémonos acá. Entonces, el límite del producto de varias funciones, bueno, el ejercicio yo les puedo dar 3 funciones, 4 funciones, 5 o hasta 2 funciones. Lo cierto es que ustedes tienen que acomodarlo, y cuando digo acomodarlo es darle el link a cada uno de ellos. Entonces dicen el link de f de x, que es la primera cuando x tiende a, porque es el signo. Luego el link de g de x cuando x tiende a, y por último el link de h de x cuando x tiende a. Después de este procedimiento, ustedes sustituyen el valor de x y hallan o determinan el resultado de ese límite. ¿Ok? Entonces el ejercicio es este, o el ejemplo es este. 2x a la 2 por x. Entonces, 2x a la 2, ¿a quién pertenece? A f de x. Y x pertenece a g de x. Entonces, ¿estoy en presencia de qué? Estoy en presencia de un límite, el límite del producto de funciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, debo acomodarlo de esta forma. Cuando digo acomodarlo es que el link tengo que dárselo a 2x a la 2 y el link tengo que dárselo a la x. Entonces queda como el link de 2x a la 2 cuando x tiende a 2 por el link de x cuando x tiende a 2. Listo, lo que voy a hacer ahora es sustituir, ¿ok? Y digo, ¿dónde están las x? ¿A quién voy a hacer? ¿Qué valor voy a sustituir? El valor de a, donde x tiende a. Entonces, 2 a la 2, que es igual a 4, 4 por 2 son 8. Y este no está haciendo nada, ¿ok? Esto, mejor dicho, quedaría. ¿El límite de quién? El límite de una constante. Y pregunto, ¿cuánto es el límite de una constante? Es la misma constante, es decir, el límite de 2, el 2 es una constante, entonces el resultado es 2, que es la primera ley para poder calcular límites. Entonces, observen, 2 a la 2, 4, 4 por 2, 8. Ah, el límite de un número, el límite de una constante, es el mismo, es 2.
¿Y cuál es su resultado? 8 por 2, 16. Listo, ya obtuve mi límite, sumamente sencillo. ¿De quién? De esta función de 2x a la 2 por x cuando el límite tiende a 2. ¿Cuál es el límite? 16. Veamos entonces la gráfica. Entonces, la función es x a la 2 por x. Normalmente es igual a x a la 3, ¿cierto? Entonces la función es toda esta curva. Pero ¿qué pasa cuando x tiende a 2? Observemos entonces. Listo, intersecté. Vámonos al eje de la... Ah, el resultado es 16. Entonces el límite, ¿sí?, de esta función es 16. ¿Y qué ley apliqué? Apliqué la ley del límite del producto de funciones. Listo. Entonces, bueno, pasamos a otra ley llamada el límite del cociente, es decir, el límite cuando tengo una fracción y en esa fracción arriba tengo una función y abajo tengo la otra. ¿Ok? ¿Cómo lo deben de acomodar? Entonces le entregan el link al numerador y le entregan el link al denominador y quedaría de esta forma. Una vez que ya lo tengan así, sustituyen el valor de la x y obtienen su límite. Así de sencilla y así de fácil. Entonces, este es el ejercicio. Esta es la fracción. ¿Ok? Entonces, bueno, ya yo lo acomodé. Le entrego el link a este numerador que es x más 1 y le entrego el link a 2 más x. Y listo, queda de esta forma. ¿Ya? ¿Qué me queda? Sustituir o reemplazar. ¿Dónde está la x? ¿Ok? Entonces, recuerden que cuando x tiende a ese valor determinado, recuerden que ese valor determinado lo llamamos a. Entonces, ese valor de a, que en este caso vale 1, lo sustituye en x. Entonces dice 1 más 1 es igual a 2 y aquí 2 más 1 es igual a 3. Entonces, listo, ya, eso es todo. Ese es el resultado del límite, es 2 tercios. Es decir, que la función esta, la función de x más 1 sobre 2 más x cuando el límite tiende a 1 es 2 tercios. ¿Ok? Veamos la gráfica. Entonces, la función es x más 1 sobre 2 más x, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando x tiende a 1? Cuando x tiende... ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? Cuando x tiende a 1, ya ustedes saben, suben hasta acá, intersectan en la curva y nos vamos al eje de la y. ¿Cuál es el resultado? 2 tercios. Lo que es lo mismo, 0,6. ¿Ok? Entonces, fíjense que es bien sencillo para hallar o para calcular los límites de funciones. Bueno, ahora estamos en donde estamos ahorita en el límite del logaritmo de una función. Entonces, cuando a ustedes se le presente un logaritmo, deben de acomodarlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de este tipo sería el siguiente. El logaritmo es 3x menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo deben de acomodar? Escriben primero logaritmo, luego escriben el límite cuando x tiende a y el f de x. Ese f de x viene siendo el argumento del logaritmo. ¿Ok? Entonces, escriben primero logaritmo, como están viendo acá, luego escriben límite de x cuando tiende a 1 y el argumento, pues del logaritmo. Y ya una vez arreglado, sustituyen. Entonces, ¿dónde está la x? Sustituyen el valor de esta x que tiende a 1. 3 por 1 son 3, menos 2 es igual a 1. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1? Entonces, investigamos acá cuánto es el logaritmo de 1. Y eso es igual a 0. Fíjense, el logaritmo de 1 es igual a 0. ¿Sí? Listo, muchachos. Veamos entonces la gráfica de esta función. Entonces, la función es logaritmo de 3x menos 2. Fíjense cómo sale la curva. Pero ¿qué pasa cuando x tiende a 1? Cuando x tiende a 1, mira dónde está. La curva aquí pasa y corta el eje de las x. Cuando x tiende a 1, ¿qué pasa? Es 0, es decir que el límite es 0. ¿Ok?
Bien. Nos queda entonces ya la última ley, que es el límite de una potencia de dos funciones. ¿Cómo es esto? Bueno, es esto. Es cuando ustedes tengan tengan un ejercicio donde tengan una base de función y la otra también, es decir, el exponente. Y se acomoda de esta forma. Ejemplo. Entonces, fíjense. X más 2. X más 2 representa f de x elevada a 2x, que representa g de x. ¿Cómo lo deben de acomodar? Entonces, le entregan el link a la base y le entregan el link al exponente, que queda de esta forma. El link de quién, veamos. El link de x más 2 cuando x tiende a 1 y el link al exponente 2x cuando x tiende a 1. Una vez arreglado, ya ustedes saben que deben de sustituir o reemplazar cuando x tiende a 1, es decir, reemplazamos el valor de 1 en las x. Y esto queda en la base, es decir, aquí queda 1 más 2 y en el exponente queda 2 por 1. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. Y en el exponente 2. 3 a la 2 es igual a 9. Y eso es todo. Ese es el resultado del límite de esta función de x más 2. Cuando el límite tiende a 1. Este es el resultado. Veamos entonces la parte gráfica. Esta curva que está acá es la función x más 2 elevado a la 2x. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1? Veamos, cuando x tiende a 1, nos vamos acá. ¿Y cuánto da? Da 9. Entonces, cuando x tiende a 1, su límite es 9. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, bueno, chicos, si les gustó el tema, denle un like y también suscríbanse al canal de la Profe Matemática. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo tema. Que Dios les bendiga.